Les voy a dar la bienvenida a esta tercera parte de la inauguración de estas primeras jornadas. Para eso hemos invitado a dos referentas y un referente de la sociología rural, a Susana Aparicio, María Isabel Tort y Eduardo Ascudia Medino, a quienes invitamos a que se acerquen a la mesa. Susana Aparicio, que es licenciada en sociología, investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el área de estudios rurales del Instituto Geno Germani, y en la actualidad trabaja como docente de posgrado en la UBA y en la Universidad de Entre Ríos. Y en su currículum, además de publicaciones y otras actividades académicas, es posible encontrar también tareas de asesoramiento en políticas públicas, a instituciones y ONGs en temas vinculados a la extensión agraria. También está con nosotras y nosotros María Isabel Tort. Ella es licenciada en Sociología, magíster en Ciencias Sociales, fue investigadora del CONICET, con lugar primero en el CEIL y después en el INTA, y en la actualidad forma parte de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Giberti y de Soberanía Alimentaria de la UBA. Y por último, Eduardo Ascudia Medino, es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la UBA. Bueno, les vamos a ir dando la palabra a cada uno de nosotros. Si tenemos la posibilidad, tal vez podamos abrir una instancia de intercambio de algunas preguntas, pero no prometemos nada porque tenemos poco tiempo y mucho por hacer durante el día. Así que, bueno, le voy a ir pasando la palabra a María Isabel y después seguimos. Hola, es reiterativo, pero realmente, bueno, primero agradecer la invitación y después la alegría, digamos, de ver tantas caras conocidas y también tantas desconocidas. Es buenísimo. Aunque como decimos con Eduardo, no vemos nada porque no, el alumno nos tapa, pero los vimos antes. Bueno, yo, el tiempo, como dice Nati, ya nos avisaron, es corto. Les cuento, mi primera pregunta fue ¿por qué yo, digamos, en este panel cuando hay tantos que creo que se lo merecen más? Pero bueno, pienso que puedo ser algo como un ejemplo de multi-inserción para lograr su persistencia en el tema. Digamos, yo me defino así. Cuando preparaba esto, digo, realmente la época que me tocó vivir hizo que pasara esto, ¿no? Cuando yo me decidí por sociología, estaba en Onganía, o sea, estaba todo cerrado, tuve que cursar en la Universidad de El Salvador, que fue buenísimo porque ahí se juntó todo el mundo que no pudo estar ni acá ni en la UCA. Y fue una cursada hermosa realmente, que, bueno, con todo lo que significó estudiar en la época de Onganía, ¿no es cierto?, con una dictadura que también fue bastante fuerte y en especial contra sociología, o sea, éramos un punto especial en la mira, ¿no? Ahí mismo ya me pasó, quise cursar sociología rural, no se anotó nadie, no se dio la materia, entonces fue que busqué lo más cercano que tenía, que era economía agraria. Hice la maestría de economía agraria del INTA, que fue realmente muy difícil para mí, porque era la única socióloga entre economistas e ingenieros agrónomos. O sea, yo tenía que estudiar las materias de economía, las materias de agronomía. Realmente me sentí muy bien tratada por los ingenieros agrónomos y hice rancho con ellos, realmente. Me casé con uno incluso. Pero bueno, fue un tiempo también muy fecundo, me permitió dos cosas que valoro mucho, que fue participar de aquella reunión
que los que estudian textos de historia de la sociología rural en la Argentina, que fue la reunión de Orcomolle, Tucumán, en la que tuve el placer como alumno de esta maestría de verlos y trabajar con Miguel Múnich, con Norma, con Bilbao, con Eve Besuri, con Arquetti. Bueno, digamos, fue una maravilla para mí que me reubicó y me afirmó en mi deseo de estudiar esta especialidad. Y la otra que fue la otra cara, participar en una de las primeras reuniones de la Asociación de Economía Agraria en Mar del Plata, en la que Horacio Giberti y su equipo presentaron la propuesta de ley de renta normal potencial de la tierra, que fue otro hito muy importante de esa época. Después vino otra dictadura, todo el equipo docente de mi maestría fue gentilmente llevado en un tanque a la prisión y entramos en la dictadura muy dura, en la cual tuvimos que huir, digamos, algunos al exterior y otros a tratar de, como decía, persistir sobreviviendo en distintos lugares. Y ahí generamos estrategias de resistencia. Una fue el CEPA. Yo recordaba que hay acá algunos que participaron de esas experiencias, atrás de una escuela de jardinería nos reuníamos para debatir temáticas de nuestro interés, como para poder sobrevivir. Y bueno, finalmente nos organizamos, hicimos un trabajo de investigación con otros amigos que se habían huido al interior de la Argentina. Hicimos un muy lindo trabajo de análisis de qué estaba pasando en el agro en ese momento. En el espíritu de esta reunión, todo pulmón, todo con amigos, todo, bueno, en ese momento subterráneo, pero fue una estrategia de supervivencia realmente. Y la otra fue hacer el primer curso de Flaxo en la Argentina, que también acá hay varios que lo hicimos, que también fue una estrategia de supervivencia, o sea, encontrar en un área académica la oportunidad de seguir formándonos cuando era tan difícil en esos momentos. Pude entrar al CONICET, que realmente fue un ambiente que me permitió en el CEIL seguir todos los avatares del CEIL, ¿no? Que también fueron muchos, mudándonos cada 2 años, poniendo nuestros bienes como garantía de los alquileres que íbamos consiguiendo. O sea, era una etapa realmente durísima, pero que hicimos equipos que todavía persisten, ¿no? Realmente se pudieron hacer cosas. Y ahí tuve, gracias al CONICET, la oportunidad de otro hito, que fue ese 5º Congreso Internacional en México, que nos pudimos juntar con los que se habían tenido que ir del país y pudimos empezar a reconstruir y en el año 80 empezar a sacar la cabeza un poco afuera, no mucho, por las dudas. Bueno, cuando en el 83 volvió la democracia y apareció, creo que fue el único vez, chicos, en la historia que apareció en el diario un aviso pidiendo un sociólogo rural. Creo que nunca más se repitió. Me presenté y bueno, entré al INTA finalmente. Se había creado un Instituto de Economía y Sociología Rural. Les aviso que ya este Instituto de Economía, nada más, la sociología desapareció. Pero bueno, fue también una etapa muy, muy buena, muy linda, digamos, con trabajo de campo intensivo, en temáticas relacionadas con que las que venía trabajando en el CEI, que estaban más con todo el tema de empleo, tecnología, cambios tecnológicos, que lo trabajé todo el tiempo con gente del INTA que yo había podido conocer en mi maestría, ¿no? Pero bueno, ahí lo puedo hacer desde adentro e incorporar temas, o sea,
creo que la anécdota principal es mi incorporación a ese instituto, bicho raro total. Me dijeron, bueno, hace un plan de sociología rural y hacelo. Yo me vi ahí puesta, como me pusieron, en un rincón que estaba por ser demolido. Me dije, no, si hago algo solo de sociología voy a quedar acá para siempre. Y dije, no, como dijeron antes, tomemos un tema que sea importante para... Yo venía trabajando en la problemática el productor familiar capitalizado, que ya venía con problemas en esa época, el 88. Y bueno, propuse que trabajáramos siguiendo una idea que me había dado Mercedes Caracholo, ¿no? El tema de formas asociativas. Y fue un muy lindo tema para desarrollar en un instituto de tecnología, o sea, me lo aceptaron como una tecnología que había que desarrollar, adaptar y difundir, y entonces pude desarrollar esa temática. Y ahí mantuve mi relación con el CONICET como investigadora y investigadora en el INTA. Y el último periodo de mi carrera ahí fue tratar de articular mi formación con la figura del INTA que yo más amo, que son los extensionistas rurales, que siempre nos ayudaron tanto y siempre se sintieron tan desvalorizados en la institución. Y hice un proyecto de investigación en extensión. O sea, la idea era que los extensionistas tuvieran algo de capacitación para hacer sus propias investigaciones o por lo menos para participar mucho más activamente y no solo brindar información. Así que ahí terminé, cuando me jubilé, terminé con esa tarea. La segunda cosa, esto era así un cuentito, digamos, porque yo analicé que podía ser interesante para ustedes que estuviera acá yo. Con Susana estuvimos mirando un viejo trabajo que hicimos con Norma, Susana y yo, que fue un intento en el año 85, ¿no? Hicimos, de hacer un poco la historia de la sociología en Argentina, la sociología rural en Argentina, sí, no éramos tan exigentes. Lo hicimos, fue muy lindo hacerlo juntas. Hicimos una periodización en tres etapas, que después Norma lo retomó y lo continuó hasta el año 2000. Es un trabajo que creo que queda está de libre acceso, lo pueden leer todos, así que no los voy a contar, pero eso lo va a contar mejor Susana. Bueno, esa periodización es una clásica, ¿no? Y lo que me pareció interesante del trabajo que culminó Norma, fueron las conclusiones de ella, digamos, no sé, yo las plantearía como hipótesis de trabajo, ¿no? Porque ella postulaba, digamos, que en esa larga historia estaban más o menos abordados todos los aspectos problemáticos de que atañían a la sociología rural. Yo creo que es una hipótesis, obviamente en aquel momento quizás sí, ahora vemos que no. La otra hipótesis que también creo que es interesante es que esto que me pasó a mí le pasó a mucha gente, que estrategias de supervivencia eran sumar actividades en forma paralela o rotativa, digamos, ¿no? O sea, de lo académico a lo institucional o a lo administrativo, siempre tratando de rondar lo más cerca posible de la sociología rural. Y eso daba una perspectiva que permitía que esto que mencionaban antes en la mesa anterior, se pudiera trabajar con gente que aunque pensara distinto, porque uno circulaba por tantos ambientes que tenía que, por fuerza, articular y coexistir.
y lo ponía un poco en paralelo con la relativa baja conflictividad del agro argentino, comparado con otras situaciones de agros latinoamericanos, con mucha más capacidad de motorizar conflictos, aunque tenemos los nuestros, comparativamente son mucho más leves. Incluso por momentos nos preguntamos por qué no hay más, ¿no? Es otra hipótesis de trabajo, pese a que Norma trabajó en muchos aspectos de estos movimientos rurales que surgen de situaciones conflictivas, pero como que en Argentina la salida parece ser más constructiva, digamos, ¿no? Salimos construyendo movimientos y construyendo asociaciones. Y por último, digamos, de esa periodización que hicimos en su momento, y con el trabajo de Norma terminó en el 97, que bueno, digamos, fin de siglo pasado, nos quedan 20 años de análisis por delante, y es mi propuesta que esta asociación apoye que se siga este trabajo, que se actualice, pero con una modalidad de trabajo que implementamos en la cátedra de estudios sociales agrarios Giberti para análisis del censo, que fue muy interesante para nosotros, que fue convocar a equipos locales de todas las provincias a que aportaran su visión en su territorio. Entonces, está avanzado el trabajo que han hecho sobre todo Susana y Norma para la Universidad de Buenos Aires, pero hay trabajos a hacer en todas las provincias. Entonces mi propuesta para la ARRU es que como asociación emprenda esa tarea, que puede ser como una mesa permanente de las sucesivas reuniones, y también una posibilidad para que los distintos grupos de trabajo tengan un lugar para trabajo conjunto. Nada más. Muchas gracias por la invitación. Yo previamente a empezar un poco más formalmente voy a agregar algunas pequeñas cositas a lo de Marisabel. Nosotras nos habíamos propuesto tratar de hacer entre las dos la exposición de hoy, pero no nos dio, no sé, nos reunimos y todo, pero no nos dieron los tiempos, para decirlo claramente. Había muchas cosas de que hablar. Lo hicimos, hicimos un esquema y todo, pero llenarlo nos costaba. Así que, y eso forma parte de la vida de los sociólogos rurales, que en general solemos ser un poquito marginales en algunas cosas, y entonces generamos muchas relaciones personales. Y en ese punto yo quería decir algo que para mí es muy importante personalmente, es que cuando fue la dictadura, a mí me cambiaron los amigos, entre otras cosas, ¿no? Mis amigos se fueron, la mayoría. Y conocí a Marisabel en el INTA, porque yo me acerqué a Forni. Y nos hicimos amigas allí, y aún hoy seguimos siéndolo. Entonces, creo que ese tipo de vínculos que se dieron en esa resistencia, de la cual veo que también hay otras personas que están aquí en este momento, en donde el CEI fue un núcleo importante en los años, en la etapa de la dictadura, de resistencia. Nicolás Iñigo está por ahí. Organizábamos seminarios una vez por semana para discutir cosas. Hasta un ciclo de cine de Prelorán hicimos, con la apoyatura de Florial. Era un lugar donde, yo no sé, estudiábamos la historia de Argentina antes de Aristóteles, creo yo, porque hacíamos cualquier cosa, pero nos reuníamos una vez por semana claramente como mecanismo de que no nos van a pasar por encima con tanta facilidad. Y ahí yo reconozco a la Asociación de Economía Agraria en ese tema, porque, como dijo Isabel antes de algunas reuniones de la asociación, en octubre del 76, una persona que era un liberal de la asociación lo llamó a Forni y le dijo: no hay nadie de desarrollo rural y de ciencias sociales, por favor presenten algo mañana. Estaba en Cana la gente del INTA. Y no podrán hacerlo, y nos pusimos Florial, Raúl Vicio y yo y escribimos algo. Entonces, me parece que hubo acciones de resistencia, que estos vínculos que genera el trabajo, y el trabajo con interacción y con buena onda, son muy perdurables.
Cuando yo digo mis amigas se habían ido, me refiero a Susana Soberna, Mercedes Caracholo, y alguien más y Norma, claro. Ese trabajo que dice Isabel es un trabajo que iniciamos con Norma, es un trabajo que iniciamos Isabel y yo desde la asociación del Colegio de Graduados. Y lo iniciamos porque cuando volvieran los que se habían ido, había que ver un espacio de integración. Y empezamos a organizar algo para que hubiera integración. Y entonces hicimos unas jornadas, y a partir de esas jornadas nos pusimos las tres a hacer eso. Para mí fue, ¿cómo les puedo decir? Si quieren, un deleite. Mi amiga desde los 18 años, una de mis amigas de los 18 años, la otra era acá, la presente, la Soberna, y mi nueva amiga, que era Marisabel, las tres trabajando juntas. Fue muy emocionante. Y después también trabajamos con Susana y Norma, que las tres éramos amigas desde los 18, 19. Y esas cosas no se rompen, a pesar de que muchos saben, y con Juan siempre nos reímos porque Norma se peleaba con medio mundo, pero si no estabas peleado con Norma no eras amigo, así que, viste, punto. Tenías dos posibilidades, si entrabas en el juego la pasabas mal. Si no entrabas, ibas y la saludabas, como algunas veces decía yo, decía, hola Norma, ¿cómo te ves? Me daba vuelta la cara y yo decía, adelante todo el mundo, nada. Bueno, ¿cómo están los chicos? Decía yo. Bueno, pero digo porque muchos de los de acá pasaron por esa pelea. Los que éramos más amigos sabíamos que si uno no estaba en la pared del mal en algún momento era porque era indigno. Bueno, voy a empezar con mi tema y parar con el anecdotario, pero la verdad que, no sé si se dan cuenta, a mí por ahí las palabras de Marisabel me emocionaron, porque me trajeron recuerdos de épocas que no tengo tantas ganas de recordar. No por las partes, pero sí las partes buenas de las épocas, ¿no? Bueno, en primer lugar yo quería decir que muchas de las cosas que voy a decir son casi afirmaciones mías. A partir de ese trabajo que nombró Isabel, yo seguí dando vueltas sobre el tema. Yo soy un poquito rígida para algunas cosas, así que busco papeles, junto papeles, tengo la casa llena de papeles. Y entonces fui armando una historia de la sociología rural, y presentamos un proyecto hace 2 años o 3, con algunos jóvenes del instituto, para hacer una historia de la enseñanza de la sociología rural en la Argentina, en la UBA. Pero el llamado era la enseñanza en la UBA, por eso que hicimos solo la UBA. Pero de cualquier manera hicimos más cosas que esas. Yo en primer lugar quisiera aclarar algo que me parece que a veces se da por sobreentendido en algunas personas y en las otras no se da para nada sobreentendido. Al contrario, no saben qué pasa. Yo creo que una primera cosa que quiero aclarar es que la sociología rural es una parte de la sociología, no es una disciplina autónoma. Y esto tiene que ver con que la sociología en realidad aparece como estudio en el pasaje del feudalismo al capitalismo, en donde en el feudalismo todo el mundo era campesino, y bueno, Eduardo después dirá, pero también en la economía pasa esto. Los fisiócratas a posteriori en el principio del capitalismo, que son los que ven los bienes materiales nada más, eran los que dominaban a las escuelas económicas. Entonces, aquí hay un problema que es como el análisis de esa realidad, que era ese pasaje del sistema señorial al capitalismo, es quizá el que da lugar a que, si vamos al caso, la primera sociología, los primeros sociólogos, digamos, pensando en Comte, Durkheim y demás, miran desde el crecimiento de algo que es autónomo, que es la realidad social. Y desde allí ven que hay un sector que se está transformando, ¿sí? A eso se dedican y ver cuáles son los impactos de ese sector. Nadie nombraría a Durkheim como un sociólogo rural, sin embargo tiene muchísimas cosas, ni tampoco a Comte. Pero sí a Weber, y sí a Marx. Y los nombro en el sentido de que acá en la Argentina de todo esto ni bolilla.
en esas épocas, ¿no? Es decir, en la Argentina ni siquiera te llegó la discusión feudalismo-capitalismo, que fue una discusión muy presente en toda América Latina y que tuvo mucho que ver con las posiciones campesinistas y descampesinistas. Esa discusión, que tiene sus orígenes quizá en los movimientos de liberación en los países más andinos, piensen que fueron revueltas campesinas, la formación de los estados en el resto de América Latina, no en el caso de Argentina, que eran, como todos sabemos, bastante contrabandistas, ¿no? De ahí nuestras herencias. Y en la Argentina el tema de lo agrario tenía muy poca importancia, porque los movimientos aparecen cuando hay una presión fuerte sobre la tierra, y la Argentina era un país desocupado, deshabitado, excepto en algunas zonas donde había mayor densidad de población, pero que estaban ligadas al Alto Perú. Y entonces no aparece. Lo que aparece sí es Gobernar y Poblar. Yo creo que uno de los libros más de sociología que hay es el Facundo, de sociología rural, digo, en donde hay una descripción de los actores de la época que en mi opinión es excelente, y me parece que también el Gobernar y Poblar de Alberdi, porque Facundo es el de Sarmiento, tiene que ver con una ciudad, un país que nace con una ciudad, y nace con una ciudad que había que alimentar. Entonces, aunque parezca absurdo, hubo promociones de la agricultura en Buenos Aires, con estímulos, con ¿cómo se llaman los impuestos al revés? Sí, premios, ¿no? Sí, es más, los libros sobre cómo ser un buen ganadero hablan de incentivar al que trabaja y regalarle a fin de año un interés, hacerlo interesado, dice. Y estas cosas las leíamos en la época de la dictadura con Isabel. Y con Nicolás y con todo ese grupo que teníamos ahí de resistencia divertida. Divertida lo que se podía. Bueno, en donde se interesaba, cuando uno los quiere mirar desde el lado de la sociología rural, por eso que los traigo, ¿no? Pero no es para hacer una erudición de lo rural y la explicación de lo rural, sino para verlo desde el lado de la sociología, que ya existía en el mundo, y la sociología rural también. Acá lo que se miraba era esos espacios vacíos, cómo transformarlos para que fueran proveedores de alimentos para el resto del mundo, porque se veía, como ahora, que puede haber precios altos, y así fue, que los hubo. En esta etapa, la discusión sociológica no anduvo más que por el lado de un esquema muy liberal, incluyendo a los socialistas, y empiezan a aparecer, sí, no hay sociólogos que uno pueda ver, sí lo que ve son libros de sociología por las descripciones, sobre todo de geógrafos culturales franceses, geógrafos sociales, y que supongo que Noemí, que anda por ahí, debe conocer también muy bien, y muchos conocemos bastante, que han escrito sobre la Argentina, que están en la biblioteca de Norma y Miguel, todos esos libros. Guiñar, Taylor, muchos extranjeros venían a hacer tesis, y fueron los primeros sociólogos que hubo en la Argentina, pero no eran sociólogos, eran historiadores. Scobie, bueno, yo por ahí tengo anotado, pero no lo voy a hacer tan larga, así que y tenían en esos momentos, es decir, a principios del siglo XX, lo que uno podía ver era dos posiciones. Ya la cátedra de sociología existía y no la de sociología rural. Es más, en la UBA nunca existió la cátedra de sociología rural como materia obligatoria. En esos momentos lo que uno podía ver era, por un lado, la posición desde la sociología, una posición que, a pesar de ser provenir de gente que era epistemológicamente marxista, se dedicaba mucho más a la cuestión más folclórica del gaucho y de las formas de vida en el campo, y otra discusión que era las transformaciones en el agro.
Pero aquí la principal hipótesis que había era el papel. Estamos hablando de una época en donde ya hubieron movimientos, ¿no? A donde se discutía sobre todo el papel de los sectores poderosos del agro. Y eso hace que todo el principio del siglo XX esté marcado por la investigación de algo muy interesante del campo argentino, que eran las clases medias agrarias, que estaba aguda entre los historiadores que proponen ese tema, pero está centrada fundamentalmente en los economistas. Pero es central el papel de los economistas. Hay tesis sobre el agro argentino en Estados Unidos de 1902, 1904. Y Marisabel lo debe haber sentido más en el INTA cuando ella empezó. Yo pasaba por enfrente del INTA hasta que Marisabel... Yo me decía de amiga de Marisabel en el INTA. Tomábamos el colectivo para ir a Castelar. Y ahí se veía mucho más. No existía el agro no pampeano. Esa era la realidad. Y esto hace que en la Argentina, la parte más que podía ser la sociología rural, estuvo muy ligada al estudio de los sectores dominantes y en los economistas. Y todo lo que fuera sectores populares, sectores subordinados y demás, estuvo mucho más ligado al aporte interesantísimo de los historiadores, Noemí estudiando el NEA, Noemí Girbal, Camp y otros, Rulich en el NOA, Bayer en la Patagonia, y los de la zona pampeana que tomaron las partes interesantes de la zona pampeana, que era la riqueza de las clases medias. Scobie, Peter Smith, que toman los sectores poderosos y demás. Pero esto no se refleja en el nivel de estudios. Hay un solo lugar en que se refleja algo de investigación en este tema. Si uno puede hablar un montón de cosas que se hacen, pero vienen de otras profesiones y no hay una cosa sistemática por el lado de la sociología. En donde más la empieza a ver es en agronomía, porque la Facultad de Agronomía con el tema de extensión empieza a incluir los aspectos sociales de la extensión, la resistencia al cambio sobre todo. Entonces ahí empiezan a ver sistemas de tratar de ver la sociología. Y acá hay un hecho muy importante que viene bien para la asociación. ALARRU se crea en la Argentina, en 1969, en un seminario de la FAO, que yo lo tengo por acá, que tengo todos los paneles, todo, tengo porque no es que sea ordenada ni nada de eso, soy acumuladora. Entonces, mi casa hay de todo en este momento, estoy donando o dando en herencia algunas cosas que están marchitas, pero después les voy a mostrar algunas. En el panel que estaba el ingeniero Arroyo, que Mercedes y Susana por ahí se lo acuerdan, el ingeniero Arroyo, que llevó cosas nuestras, mías, tuyas y de Mercedes, y de Susana y de Silvia Bodrum, que no las pude encontrar, esas son las únicas que no pude encontrar, ni siquiera figuran en nuestro currículum, pero hicimos una ponencia. Por eso nos nombraron en la Secretaría. La Secretaría de Agricultura tuvo una oficina de sociología rural ya desde el año 40 y pico. Y de esa oficina hubo 3 trabajos sociológicos, por lo menos 3 tengo identificados. Un trabajo sociológico que se llama El Campesino, escrito por Erro. Está la bibliotecaria del instituto nuestro, está tratando de dar con él, porque tampoco está en filo y estamos hay tantos homenajes en este momento que estamos revisando. En el de Norma y Miguel no está, porque con Norma lo buscamos. No sé, si en el de Rodríguez Bustamante o alguno de los otros que están donando cosas a la facultad, los hijos, pueda llegar a estar, pero está faltando. No sé, Nicolás, si vos alguna vez viste con él, se llama El Campesino y es el boletín número 4 de la Facultad de Filosofía. Y después hay otro que se llama Estructura Social Agraria, donde lo que hacen es trabajar con los trabajadores agrarios, con quienes trabajan en el campo, tomando el censo de agropecuario, y hacen la densidad de trabajadores agrarios por tipo de zona productiva. Ese yo lo tengo por acá. No son amarillos siquiera. Sí son amarillos. Sí. Bueno, y otro de el cambio sociocultural en el agro, son del 57. Y la dirección se llamaba Dirección de Sociología Rural.
En el año 69, 70, cuando se funda la LARRU, nosotros hacíamos una pasantía a la Norma, Susana Soberna y Mercedes Caracholo en agricultura. Y en ese momento hay una reunión de la FAO, primero en Bariloche, después en Buenos Aires, y ahí se crea la ALARRU y la Asociación Argentina de Sociología Rural. Es decir, hay un antecedente que nunca funcionó, nosotras participábamos de todas las locuras estas, así que podemos asegurar con Mónica Bendini nos volvimos locas tratando de ver en personalidad jurídica, está sentado, porque tenían plata, entonces hacían todas las cosas formales, pero no tenían gente, entonces no hay nada que puedas encontrar que sea un papel escrito. Que estaba Jorge Ochoa de Guileor, buen conocido nuestro. La cuestión es que de la asociación surge pasa a ser dirigida en Brasil. Y después pasa a Gilberto Niño, que era un mexicano. Bueno. La cuestión es que en esa etapa, si se quiere, en la etapa de los 70, ahí sí hay un núcleo importante y es en el Estado. Un núcleo importante que está en el Consejo Federal de Inversiones, donde estaba Daniel Esluski, por ejemplo, entre ellos, y Gustavo Tesoriero, que después estuvo en INTA, la Dirección de Educación Agrícola del Ministerio de Educación, donde estaba Pedro Croch, sociólogo, CONADRE y CFI, que en alguno de ellos, en agricultura creo que estaba Gallo Mendoza, no, en CFI, y estaba Cacho Goodman y algunos otros, que producen muchos trabajos accesibles sobre tanto la economía como los sectores sociales de distintas provincias de la Argentina. También en esas épocas el Consejo Agrario tiene unas cuantas cosas porque se hacían los planes de colonización, que es la época de las reformas agrarias, el Consejo del 40, y trataban de hacer a la Argentina, era importadora de bienes alimenticios en ese momento, y sobre todo de horticultura, y en el Consejo Agrario, las zonas que se iban a colonizar, se promovía la sustitución de importaciones, entonces se trataban de sustituir por hortalizas. No hubo caso, no anduvieron, la gente no largaba las cabras y por lo tanto los campesinos no se presentaban y la mayor parte de esas colonizaciones terminaron en que grandes productores se quedaran con ellas. La Corporación del Río Dulce, las Pirquitas, las del sur, que hay 2 o 3, hay unas cuantas, todas, algunas en Mendoza. Y en esas hay algún trabajo de sociólogos en el tema, pero poco. Seguían llevando la bandera a los economistas, a pesar de que se hubiera creado la Asociación de Economía Agraria, a pesar de que el primer director nuestro fue que es Charlie Flu, que antes nos nombraron, era un sociólogo y estaba en el Consejo Agrario, no había una visión sociológica. En Sociología de la UBA teníamos algo que llamábamos la errología, que era una materia optativa, que era el profesor, y que es el que escribe el del campesinado, el número 4, el que yo no tengo, pero nadie la cursaba, era una materia masiva, qué sé yo, un desastre. Pero sí estudiábamos bastante por la historia. Ok, listo, yo ya termino de avanzar. La cuestión es que yo marcaría como un hito muy importante y que se mencionó al pasar, no solo el 69, que empieza a generarse oficialmente la sociología rural en los organismos públicos, sino también en los 70 en la Facultad de Agronomía, que la cátedra de extensión se llama Extensión y Sociología Rural, sino también un congreso de ALARRU que se hace en Comahue, en el cual estuvimos Susana, Mercedes, yo, Nicolás, Roberto Venencia, Mónica Bendini, que fue muy masivo, fueron 25 alumnos de la UBA, en donde se trabajó muchísimo, y que creo que fue en el 85, si no me equivoco, y que fue un congreso muy exitoso.
era de Alarru, pero la mayor parte de la gente que había eran argentinos. Yo creo que ahí empieza a dar un vuelco el tema de la sociología y empieza a haber una vida más académica. Cuando uno piensa en los sociólogos rurales que hubieron, son a partir de, sobre todo de Forni, Murmis, y bueno, el Sixo tuvo un papel importante también allí. Y hay, digamos, hay para terminar, hay como dos líneas de acción que recién en los últimos años se empiezan a juntar, que es una línea de acción que tiene que ver con un estudio de lo rural desde una perspectiva más estructural y más de tipo más marxista, que yo creo que la discusión más importante de esta época donde empieza el cambio, que es en los 69, es la discusión de marginalidad, en donde está Murmis y Nun. Entonces, y Guillermo Fleischmann, esta perspectiva, que es la perspectiva más estructuralista, que también tiene que ver con lo liberal, no solo con el marxismo, porque también Aldo Ferrer o Rostow proponen cosas parecidas, ¿no? Y la otra es la incorporación de algo que en nuestra época se consideraba bastante reaccionario y con los años vemos que no lo es, que es la visión más de los aportes de Weber, que es más de la toma de las perspectivas más culturales y de valores. Y esto empieza a aparecer, yo diría recién, y uno de los grandes aportantes en este tema ha sido Forni en el CEIL, que en el CEIL de toda la etapa de la dictadura hubo muchísimo trabajo y fue un lugar donde trabajaron muchos sociólogos y se fomentó mucho el estudio rural. Guillermo Neyman entró al CEIL como becario un tiempo después de que ya estaba armado todo este grupo. Venecia era técnico de apoyo. Todo este grupo es decir, yo creo que es el que incorpora, por un lado, la vertiente marxista, y algunos, Nicolás, yo que veníamos más de ese lado, y otro grupo que venía más del estudio de los valores y demás, que estaba promovido inclusive por las metodologías, por Forni. Esos grupos tienen que ver también con metodologías cualitativas y los otros mucho más con metodologías cuantitativas. Y me parece que ahí empieza el vuelco que, como dijo antes Isabel, y coincido con ella, los últimos años no ha habido hubo hasta quizás lo único bueno que tuvo la dictadura es que permitió que pensáramos y acumuláramos cosas, porque la resistencia era eso, y creo que en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, se ha perdido un poco el valor de la investigación como apoyo a las políticas públicas, ¿no? Si la investigación es buena y explica algo, quiere decir que si toca ese algo, y no estoy haciendo positivismo lógico nada más, y lo investiga el por qué no va, tiene que darle resultados para las próximas políticas. Y la verdad es que a veces la gente aplica cosas pensando que no tiene teoría por detrás, y hay pinchones de teorías por detrás de lo que está haciendo, y le va como era de esperar, porque la teoría dice que se va a ir mal con eso, o al revés, aplicarse una teoría que ha ido bien en otras partes y acá no va, y hay que estudiar por qué. Pero hay un ida y vuelta entre la práctica de investigación y la teoría y la acción social, ya sea a través de políticas públicas, de organizaciones de productores y de transferencia de tecnología, que no se puede dejar de lado. Y en eso la articulación que antes hacía la universidad está pendiente. Y me parece que en ese sentido, y tener conversatorios, sobre todo es una cosa interesante en la Argentina, mucho más que tener grupos de estudio. Bueno, yo pongo ahí eso porque me encanta, o sea, además tenían colorcitos y todo, miren, para los de comunicación. Así que creo que tenemos mucha tarea por hacer y creo que hay muchas cosas que cambiar, entre ellas que quienes están en la universidad puedan hacer investigación con dedicación completa o como lo que se creó el CONICET, que es para compensar la dedicación completa. Y no ser una universidad de enseñadero y nada más. Yo he luchado por esto y me ha ido muy mal. Así que con lo que acabo de decir, mis últimos años han sido dedicar mi cabeza a ver por qué. Porque ya que dije que la teoría hay que aplicarla, yo también la aplico y me la reflexiono y me fue mal.
a pesar de muchas cosas que se digan, que siempre son para la próxima votación. Bueno, nada más. Eso ahí. En principio, como todos lo han dicho, felicitar a los organizadores por lo que vienen haciendo por la asociación y por el éxito de esta jornada, y agradecer la invitación desde ya. Pienso que lo que se ha expuesto hasta ahora realmente les va a ser de mucho interés y de mucha utilidad, sobre todo a la gran cantidad de jóvenes que yo veo. Si bien el diálogo parece ser más de personas mayores, creo que a los jóvenes sin duda les da elementos y referencias que les son definitivamente útiles. De más está decir que comparto muchísimas de las cosas que se han dicho hasta ahora. Yo quiero avanzar de pronto un poquito más en algunas otras direcciones, y lo primero que quisiera decir es que estamos en la Argentina de Milei, estamos en la Argentina de Macri, y con las diferencias del caso, estamos en la Argentina de Fernández. Y eso significa que somos una minoría, una pequeña minoría, y que dentro de esa minoría somos una suma de minorías, en el mejor de los casos, cuando logramos sumarnos. O sea, ese me parece que es el ambiente y las coordenadas en las cuales conviene, y me parece útil que nos situemos en este evento, en nuestros intercambios, en las conversaciones, en nuestras investigaciones, y todo indica que lo que viene va a ser peor. Así que esa es una primera referencia que quería hacer. Segundo, quisiera contarles, sobre todo a los más jóvenes, una brevísima experiencia personal. Yo empecé a estudiar sociología en el año 71, estuve un rato en El Salvador también, para conformar a mi madre, pero también estaba en filo. Y me acuerdo que en el primer práctico de introducción a la sociología, en el año 71, la ayudante nos preguntó, seríamos unos 20 y pico, ¿por qué queríamos estudiar sociología? Y yo tengo el recuerdo, que es inexacto por cierto, pero que unos cuantos, mi imaginación me dice que por ahí la mitad casi, dijo algo así como, quiero estudiar la sociedad para poder transformarla. Eso era un poco el espíritu de ese momento, ¿no? Momento que o sea, no era casual que digamos eso, como no es casual que en muchos casos hoy no digamos eso. Basta pasar una revista rápida al mundo de la época para saber que estábamos en los tiempos de la lucha de liberación de los pueblos del África, en la lucha en Vietnam, Laos, Camboya, en la revolución cultural en China, la revolución cubana todavía en acción. Estaban los ecos del mayo francés, del otoño caliente italiano, de los cordobazos. Digamos que esa es historia, pero en la medida que acá la estamos recordando y contando, es historia viva, porque todavía está como referencia para todos nosotros. O sea, quiero aunar esta idea de que somos minoría y en qué Argentina vivimos con esta imagen del pasado, porque yo creo que aquella respuesta era correcta y creo que sigue siendo la respuesta que yo elegiría y disfrutaría de que muchos eligieran. En las condiciones, por supuesto, y con las formas del tiempo que nos toca vivir. Esto se liga tal vez a un punto que no lo tengo acá en el temario, en todo caso les daré los títulos para no alargarme, pero en la onda de lo que se viene conversando amerita. Esa respuesta, ese estado de ánimo, ese humor de época, intelectual, etcétera, interactuaba y generaba una bibliografía, un contexto teórico, un contexto ideológico, aportaba a ello y tomaba, obviamente, del escenario internacional elementos y demás, en los que nos formamos, estudiamos, debatimos, etcétera. Yo me recibí de sociólogo y los primeros, tal vez 20 años, básicamente fui un historiador, ¿no? Como diría Waldo, un sociólogo de la historia.
y me tocó vivir más como historiador que como sociólogo el tiempo que fue de, bueno, lo de la dictadura creo que fue bastante ya explicitado por Susana y María Isabel, pero me tocó vivir el tiempo de los mediados de los 80, fines de los 90, que obviamente salir de la dictadura, recuperar la democracia, era volver a respirar, pero al mismo tiempo se dio la discusión y yo participé de un bando que fue muy minoritario y recibió muchísimas críticas y que tuvo que sostener trapos difíciles de sostener, pero que tenían que ver con aquel pasado, es decir, con aquella bibliografía, porque de mediados de los 80 a fines de los 90 en la Argentina, en el marco de la globalización y de la herencia cultural que nos dejó la dictadura, y en el marco del fin de la historia y del fin de las ideologías y de que el que no creía en eso, y había muchos que no creían, pero que había que sumarse y articularse, en ese marco se planteó que había visiones tradicionales y que por lo tanto lo que había que tomar en cuenta era lo que se llamó la renovación, las visiones renovadoras, y se hizo una oposición y se dijo, hasta hoy habíamos creído, pero ahora sabemos que era otra cosa. Yo siempre dije que eso era, que fue de alguna manera la crítica de las críticas. Es decir, obviamente, en lo tradicional está Bartolomé Mitre, y nadie va a discutir que Bartolomé Mitre es la historia oficial de la oligarquía argentina. Pero en lo tradicional también caía Rodolfo Puiggrós o Ricardo Rodríguez Molas. Entonces, evidentemente, esa diferencia, esa contradicción que fue tan viva, tan dura en el campo de la historiografía, y sobre todo la historiografía colonial tuvo su epicentro, me parece que a los jóvenes hay que contárselo y tienen que tenerlo presente. No sé, en sociales, porque he permanecido en esos tiempos más ajeno al ambiente específico de sociales, cómo se expresó esta oposición. Pero sin duda en historia se quería cambiar y se cambió el eje de lo que sería la historia oficial versus las historias, contrahistorias, popular nacionales, etcétera, en sus diversas versiones, por esta antinomia de renovación y tradición, donde todo se mezclaba. Y bueno, y esa fue la noche de los gatos pardos. Bien, son cosas que no están en mi guión, pero que están inspiradas en todo lo que vine escuchando hasta este momento y me pareció que tenía que decir algo al respecto. Muy brevemente, y estos puntos sí son posiblemente para que los van a aparecer, para que se tomen, o por lo menos para que se tengan presentes, aunque no se tomen, en los grupos de trabajo y en las discusiones que vamos a tener, que van a tener. Vivimos en la Argentina, esta que decíamos, y la Argentina es un país dependiente. Es decir, la Argentina es un país dependiente. Eso hace que tengamos que aludir al concepto del imperialismo. En esta minoría no es un concepto que vaya a resultar tan extraño como en otros eventos. Puede ser que para algunos no sea el concepto, un concepto demasiado tomable o utilizable, pero me parece que es importante tener presente, yo en mis estudios lo tomo como una de las premisas, la cuestión de la dependencia, el problema del imperialismo en la Argentina nos lleva obviamente como temática a la cuestión de la independencia, a la cuestión de la soberanía, independencia económica, soberanía política. Consignas planteadas, no resueltas, desde mi punto de vista, ¿no? Y si bien está la cuestión nacional, que es la que involucra el imperialismo y la dependencia, también el tema del imperialismo y la dependencia es una dimensión, en mi opinión, y esto es lo que querría yo sumar acá, es una dimensión de la cuestión agraria en la Argentina. Es decir, no está por un lado el problema de la dependencia y el imperialismo y por otro lado la cuestión agraria. Es decir, es una de sus dimensiones. No se agota allí, por supuesto, sino que se expresa allí, estando presente en todas las cuestiones nacionales. Acto seguido se puede hacer un seminario sobre el imperialismo y el agro.
hay un libro reciente de Fernando Romero, un libro extenso, digamos, donde cualquiera que quiera ver una reseña histórica y hasta el presente del papel del capital extranjero en relación con el agro argentino, las agroindustrias, etcétera, bueno, allí tiene material. Luego, así como es un país dependiente, Argentina es un país capitalista. Acá creo que tendríamos menos problemas en coincidir todos, de todos los matices posibles. Pero lo que yo agregaría es lo siguiente: si Argentina es un país capitalista y estamos coincidiendo en este punto, capitalista dependiente para mí, y estamos coincidiendo en este punto, eso significa que los principales productores directos de nuestro país son los asalariados. Es decir, si no fuera así, sería difícil estar hablando de que predomina el capitalismo. Y el agro no es una excepción ni al capitalismo ni a los asalariados. De manera tal de que, así como decimos el imperialismo en relación con el agro, ahora yo diría que una de las dimensiones de la cuestión agraria, que también como la del imperialismo excede a la cuestión agraria porque en esencia es el núcleo de la cuestión social en la Argentina, es el tema de los asalariados. Y hablo de asalariados en general para, digamos, aludir a un concepto más abarcativo que el propio concepto de clase obrera. Y eso nos enfrenta, sobre todo en el ámbito en el que faltan o van. Bien. Nunca, con los antecedentes que hay, voy a estar bien. Título, este es otro seminario, bueno, acá está Villuya que podría dictarlo el seminario. Los asalariados son los principales hacedores y por lo tanto hacedores invisibles de las cosechas récord de la agricultura pampeana y en general con un rol destacado y decisivo en todas las producciones regionales, sobre todo con las más vinculadas, digamos, estrictamente con el funcionamiento de la economía capitalista, etcétera. Digo esto para enfatizar algo que yo he visto en la práctica en común que tenemos en los estudios agrarios, que es que hay cierta discordancia entre el rol que le asigna el carácter capitalista de la Argentina y de la producción argentina, incluida la producción agraria, digamos, cierta contradicción entre ese papel fundamental, destacadísimo, y la presencia en nuestros estudios de ese sujeto social. Es decir, que es un tema, bueno, está planteado, cada uno reflexione sobre eso. Otra dimensión de la cuestión agraria, esta más específica, yo creo que es la concentración, lo que llamamos la concentración económica, es decir, la tendencia a que el capital, la producción y el uso de la tierra se concentren crecientemente en favor de un grupo, digamos, de élite, de cúpula agraria, etcétera, para no entrar en categorías y análisis más amplios. Y la concentración económica yo creo que tiene, entre otros indicadores, uno muy claro, que es la evolución del número de explotaciones agrarias que hay en un país. La desaparición de explotaciones agrarias es un efecto directo, más allá de que algunas desaparecen porque se muere el operador, porque la familia no la continúa, porque avanzan los ámbitos urbanos sobre lo rural, pero esos factores con existir, digamos, son secundarios a los efectos de la concentración económica. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero aludir a una discusión tradicional, antigua, superada, entre comillas, superada como casi todas esas cosas que dieron por superadas en algún momento de mala manera, que fue mencionado hace un rato aquí mismo, que fue la cuestión o el debate llamado así de la campesinización, los campesinistas, descampesinización. Bueno, sobre esto tenemos que decir, estamos, aparte que somos una minoría, como decíamos antes, estamos en un país con un 90% de población urbana. Es decir, ténganlo todos presentes, los jóvenes lo tienen presente, se los recordamos. En Estados Unidos en 1930 había 6 millones de explotaciones. Hoy hay 1.900.000. En Francia, en tiempos parecidos, había 2 millones, hoy hay 500.000.
En la Argentina, en la región pampeana, en los últimos 30 años desapareció la mitad de las explotaciones. Es decir, estos no son, digamos, uno puede discutir, yo discuto críticamente la estadística, las informaciones, nada es puro, todo tiene sesgos, etc. Pero esto es así, digamos, efectivamente ocurre porque el capitalismo es así, es decir, porque la concurrencia en el capitalismo implica que los peces grandes se van a comer a los pequeños, más tarde, más temprano, aparecerán nuevos peces pequeños, se los comerán de nuevo. Es decir, estamos en esa lógica. Es un aparente viejo debate. Yo creo que está mal planteado, o estaría mal planteado si hoy no dijéramos con total claridad, como los números indican, que los productores directos en el campo, no proletarios, tienden a desaparecer, porque de esa mitad que desapareció, el 80% eran de hasta 200 hectáreas, o sea, no desaparecen los grandes, desaparecen los pequeños. Pero esa desaparición no debe entenderse, y yo me he dado cuenta que esa discusión de campesinismo se ha tomado mal, es decir, y se suele tomar mal, y supongo que en algunos casos simplemente por error, y en otros por una cuestión más aviesa. Es decir, las explotaciones desaparecen, el campesinado existe y resiste y lucha, es decir, en las zonas donde existe, resiste y lucha. Es decir, hay territorios en los cuales su presencia es más firme, más activa, más numerosa, en otros no, etcétera. Pero afirmar la desaparición de explotaciones y afirmar, digamos, el redimensionamiento a la baja histórico del campesinado no implica no ser campesinista en el sentido de participar, digamos, y acá no tenemos tantos problemas como con los asalariados, digo los sociólogos rurales, en participar activamente en relación a las reivindicaciones y a las necesidades del campesinado en la Argentina, y a su subsistencia, etcétera. Dicho sea de paso, y lo mencionaba María Isabel, el censo que se hizo en 2018 es muy interesante, porque permite constatar las dos ideas. Se constata cómo desaparecen las explotaciones, cómo funciona el capitalismo, cuáles son sus consecuencias a este nivel, y se constata la presencia y la resistencia y la persistencia de las explotaciones campesinas. Es decir, incluso más allá de lo que el propio censo indica, ¿no? Porque como bien se ha dicho en la mayoría de los trabajos, igual lo sintetizaste, está subregistrado ese tipo de presencia en los censos por múltiples razones. Está subregistrado porque los que registran tienden a no ver, porque tiende a salir plata a ir a hacer algo que de pronto no tiene mayor rendimiento, y por las cuestiones que sea. Hay un libro, obviamente, que sacó la cátedra Giberti, que yo creo que todos los sociólogos rurales tienen que tenerlo en sus discos rígidos, porque es una información, está la información y está la información de modo crítico, y las conclusiones que se pueden sacar para la discusión, etcétera. Así que bueno, ese es el tema. Desaparecen más los chacareros que los campesinos, que es el último punto al que me voy a referir, precisamente por el modo de las interacciones con el capitalismo. El chacarero pampeano, evidentemente, está en un grado de concurrencia, saltando una soga picante, en la cual, digamos, se sale más fácil. La relación de los distintos territorios con el capitalismo y los campesinados diversos, en mi opinión, que coexisten en esos territorios, tienen relaciones cambiantes con el capitalismo. Allí donde el capital encuentra que su tasa de ganancia puede ser obtenida, va a la desposesión, y entonces ahí sí el campesinado es combativo, y combatido, erradicado, y lucha y resiste. Y si durante 50 años el capitalismo no había encontrado 100 años en determinados territorios cómo valorizarse, bueno, evidentemente las posibilidades de subsistencia de sujetos sociales que estaban integrados a esos ambientes es mayor que cuando tienen que chocar directamente con el capital. Así que bueno, me parece que ese es el modo de la temática. El último punto, que no es el último, pero es el último que voy a tocar por el tema del horario, y lo mencionaron aquí al comienzo, y lo van a discutir ustedes seguro en todos los grupos de trabajo.
es la cuestión del concepto, el uso del concepto de producción familiar. Ese concepto, sin mayores precisiones, es un concepto que confunde y enturbia el análisis de la realidad social que nosotros estamos en cada caso investigando. No porque no sea un concepto que puede ser válido y que es válido. Uno dice, ¿por qué producción familiar? ¿Para diferenciarla de qué? De producción capitalista, donde los productores directos no asalariados, digamos, llevan adelante las tareas. ¿Qué está ocultando en muchos casos? En otros no, pero en muchos casos, ¿qué oculta hablar de producción familiar sin las aclaraciones correspondientes? Oculta el campesinado. Es decir, oculta el concepto teórico de campesino, de campesinado. Y también dificulta ver a otros productores directos del campo que no son campesinos, en rigor. Si me apuraran, un marxista tendría que decir, son campesinos también. Pero son campesinos de otro tipo, de otra clase, que los podríamos llamar campesinos capitalizados. Yo prefiero hablar directamente de chacareros, como algunos otros hablaron de farmers, etc. Entonces, ya lo primero que surge es, si ustedes escuchan hablar de producción familiar, ¿cuál producción familiar? Esta sería la primera pregunta. ¿Cuál producción familiar? La producción familiar no capitalizada, campesina, tradicional, de los pobres más pobres del campo. Producción familiar de un chacarero de 100 o 200 hectáreas de la región pampeana. Entonces, no son lo mismo, no son lo mismo. Yo he trabajado mucho y es uno de los temas que más me han interesado, que es insistir, muchas veces sin éxito entre mis propios amigos, en la necesidad de diferenciar chacarero de campesino, productor directo, capitalizado y no capitalizado, porque no era la acumulación lo que los diferencia, es la capitalización lo que los diferencia. La capitalización, ser un productor capitalizado, abre la posibilidad de acumular. No quiere decir que va a acumular, porque si no, no habría desaparecido la mitad en la región pampeana. Es decir, capitalizado y no capitalizado. No es lo mismo estar, digamos, pastajeando en la Patagonia o con unas cabras en el monte o en terrenos comunales, etcétera, que tener 100 hectáreas en Pergamino o en Junín o en Lincoln o donde sea. Es decir, para tomar nada más que una variable. Eso lo transforma en un enemigo del pueblo, como decían en alguna época, los ojeros. No, el de 100 hectáreas no es un enemigo del pueblo. Es decir, tampoco es un campesino tradicional. Es decir, este tipo de cosas me parece que son las que sería bueno discutir para que producción familiar nos sume y cuando usamos el concepto quede claro qué estamos queriendo enfatizar, pero no confundir. Y todavía queda el tema de que hay producción familiar y yo agregaría y uso siempre producción de base familiar, que es un invento, qué sé yo, pero quiere decir que dentro de la producción familiar aparece el tema del trabajo asalariado. Y entonces uno tiene un productor directo familiar, y esto vale también para los campesinos y los chacareros, con diferencias muy grandes, pero puntos en común. Es decir, vamos a un chacarero que hace parte de las tareas culturales, pero por ejemplo contrata las cosechas, no las hace. O contrata algún otro servicio complementario. Pues si contrata todo ya no es chacarero, por supuesto, es otra cosa. Entonces, hay trabajo familiar, pero hay también trabajo de terceros, generalmente trabajo asalariado. No es un productor familiar puro. ¿Qué importancia tiene esta diferencia? Bueno, teóricamente uno es la diferencia. Y después tiene importancia para las prácticas que uno se proponga. Quien quiera hacer política en el campo, sería conveniente que tenga presente estas diferencias y las identifique en los sujetos. El que quiera hacer extensión o hacer políticas en el agro va a hacer políticas mejor dirigidas, digamos, y mejor pensadas en la medida en que pueda ir distinguiendo con quién está interactuando. Bueno, el tema del trabajo asalariado es una cuestión. Hay campesinos en muchos territorios de la Argentina, no capitalizados, pobres, que difícilmente acumulan, y que de pronto tienen algunos asalariados. O sea que desde ese punto de vista extorsionan trabajo asalariado. Aun cuando no tengan ganancias finalmente.
Y también, por supuesto, ocurre con chacareros que contratan trabajo asalariado, directo o indirecto, a través de la contratación directa o a través del contratismo. Entonces, ahí queda un gran espacio que, bien pensado conceptualmente, habilita formas de práctica política a tono con esa comprensión. Es decir, y evidentemente uno distingue a un chacarero de 200 hectáreas propias de un campesino, digamos, de los valles calchaquíes, o un cuom, un huichi. Pero lo cual nos lleva, y sería un buen modo de terminar, aquello de que estamos en un mar de contradicciones, que existen las contradicciones, pero que siempre sería bueno poder distinguir los distintos tipos de contradicciones. Entonces, ¿hay una contradicción entre este chacarero del que hablábamos y el campesino más pobre y marginal? Sí que la hay. Ahora, esa contradicción es igual que la que tienen ellos dos con un gran pool de siembras o con los grandes terratenientes capitalistas. No. Entonces, como me decía Eduardo Basualdo, para vos es lo mismo, cuando discutíamos en 2008, decía, para vos es lo mismo un tipo de 10.000 hectáreas que este que tiene 80, que está acá, que los dos hacen soja. Y Eduardo me miraba y me decía, y sí. Bueno, está bien, es una opción, cada uno elige, digamos, pero lo que yo estoy hoy aprovechando este micrófono es decir que con una vieja conceptualización que algunos estudiantes de sociología por ahí conocen, es una contradicción en el seno del pueblo. Es decir, lo cual nos lleva a que esas diversas dimensiones de la cuestión agraria, donde unos estamos preocupados contra la concentración económica, otros por la monopolización de la tierra y la tremenda renta del suelo que se lleva un 10% de los dueños de la tierra, se llevan la mitad de la renta en la Argentina, o aquellos que entran a la cuestión agraria en función de las cuestiones ambientales, de los recursos naturales, de los agrotóxicos, etcétera, de la salud humana, o de la defensa, digamos, de las reivindicaciones y los programas campesinos, o de los asalariados, etcétera. Obviamente, cada uno de esos espacios tiene sus particularidades y tiene sus contradicciones entre sujetos que sufren esas problemáticas en uno y otro espacio. Pero lo que he tratado yo de decirles es que estemos donde estemos estudiando, uno, tomar nota de todas las dimensiones de la problemática en la que estamos metidos. Y dos, que si algún día no se triunfa, sino que se avanza, se aproxima de un modo más o menos potable hacia una resolución futura de la cuestión agraria, será porque logramos integrar y sumar a los que están dando batallas en cada una de las dimensiones de esta cuestión. Es decir, porque son cuestiones distintas, porque somos participantes distintos, son sujetos sociales distintos, pero que posiblemente algún tipo de política pueda plantearse unirlos y sumarlos. Y solo de esa manera a lo mejor habrá posibilidades, si no de ganar, por lo menos de pelear con alguna posibilidad. Bueno, muchas gracias a todos.